Buenas noches, querida hermana. Buenas noches a las amigas que están conectadas también con la disposición de escuchar este tema. Esperamos que sea de mucha bendición para todas las que están allí escuchando. Esperamos que el Señor pueda continuar bendiciéndome. Mujer con propósito. Interesante este título y espero que ya nos haya puesto a pensar seriamente en qué dirección está tomando su vida, mujer. ¿Qué dirección? Pregúntese ahora mismo, aquí y ahora, pregúntese, ¿qué dirección está tomando mi vida? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué decisiones estoy obviando? Es importante hacernos que ustedes se hagan a ustedes mismas esas cuestiones relevantes, vitales. Muy bien, a lo largo de la historia, queridas mujeres que me escuchan, a lo largo de toda la historia, la mujer ha tenido que cargar, por así decirlo, por mucho tiempo, el mayor tiempo de la historia, la mujer ha tenido que cargar con el estigma de la inferioridad. ¿Verdad que sí? Dado esto en el contexto de la humanidad caída, debe entenderse que esto es un acentuado desvío de lo que era el plan de Dios, de lo que era y sigue siendo el plan de Dios para toda mujer que vive en este mundo. Porque la mujer fue creada por Dios. Dios tenía un plan al crear a la mujer y es importante que la mujer descubra ese plan. Así que, dado que a lo largo de la historia la mujer ha tenido que cargar con este estigma de la inferioridad, de sentirse inferior, de que le hagan sentir inferior, de que no puede y de que hay ciertas cosas, de que hay cosas que están reservadas únicamente para los hombres, es importante que en estos momentos nosotros pensemos seriamente y nos preguntemos cuál es y era y seguirá siendo el plan de Dios para la mujer. Para esto tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir allí para ver qué era lo que Dios se proponía con la mujer al crearla. ¿Qué era lo que Él se proponía? Antes de iniciar, o antes de continuar, porque ya iniciamos, vamos a tener una palabra de oración ahí donde están. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedirle a Dios que nos asista en esta hora. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque a lo largo de toda nuestra vida tú has estado con nosotros, nos has guiado, has escuchado muchas de nuestras oraciones, has visto cuando sufrimos y estás allí para sostenernos. Oh Señor, gracias por tener un plan para nosotros, por tener un plan para cada mujer. Y esperamos, Señor, que en su experiencia personal contigo, ellas puedan entender cuál es ese plan que tú tienes, cuál es ese propósito con el cual ellas están aquí en este mundo. Esperamos, Señor, que en este sentido tú les bendigas grandemente. Acompáñanos en esta noche y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya les dije, tenemos que ir a la Biblia para ver cuál era el plan de Dios. Estas cosas que voy a decir a continuación, algunas de ellas, ya las mencioné en la última intervención que tuve cuando hablábamos del matrimonio como un plan divino, no como una invención humana. Algunas cosas que ya hablamos, pero vamos a remarcarla en este momento, pero pensando específicamente en la mujer, ¿verdad? Vamos a recordar esto, vamos a volver sobre esto para poder enfatizarlo de nuevo. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al ser humano, lo crea varón y hembra, eso lo vimos, lo crea varón y hembra, ¿verdad? Y los crea con el propósito de que se relacionen en un plano de igualdad, eso lo dijimos, en un plano de igualdad. No hay en la Biblia ninguna indicación, ninguna evidencia de que en el contexto de la creación perfecta Dios quisiera o haya querido que el hombre y la mujer tuviesen una relación de desigualdad. Es decir, como que el hombre era superior y que la mujer era inferior.
No hay en la Biblia evidencia de tal cosa como perteneciente al plan de Dios. Vamos a ir a ver esos indicadores que nos revelan que realmente Dios tenía ese plan de que el hombre no fuera superior a la mujer y que la mujer no fuera inferior en consecuencia, pero que tampoco la mujer fuera superior y el hombre inferior, ninguna de las dos cosas, sino que el plan de Dios era que se relacionaran en un plan de igualdad. Así que los mismos derechos que tenía el hombre, Dios se proponía que los mismos derechos los tuviese la mujer. El mismo elevado propósito que tenía Dios para con el hombre, también de igual manera lo tenía para con la mujer. Escucha, mujer, que estás allí conectada. Los mismos propósitos. Y vamos a ir a la Biblia para repasar esto, porque es importante que en esta noche eso quede fijo en tu mente. Eso quede fijo en tu mente para que tú entiendas cuál es el plan de Dios. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, encontramos la siguiente declaración. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que encontramos aquí, el primer indicio de que Dios se proponía una relación de igualdad del hombre con la mujer, de que no había nada que indicara que la mujer era inferior, es este texto. Dios está diciendo que se propone crear al hombre a su imagen y darle potestad sobre toda la tierra. Eso quiere decir que tanto el hombre como la mujer, en un sentido de igualdad, debían ser corregentes de Dios. Ambos debían dominar la creación. Ambos debían administrar de igual manera la creación. Así que eso es importante que quede claro. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Segundo indicador. Ambos fueron creados a imagen de Dios. No fue que el hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer fue creada a imagen de otra cosa, de otro ente, de otro ser. No. Ambos fueron creados a imagen de Dios. De hecho, los dos juntos se complementan para ambos formar la imagen de Dios. De manera que no hay aquí indicador de superioridad por parte de ninguno de los dos. Escucha, mujer, que estás ahí. No fue ese el plan de Dios. El plan de Dios era igualdad. Ahora, sigamos adelante. Verso 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. Lo que ya dijimos antes. A ambos, a los dos, no solamente al hombre, a los dos, se le dio potestad sobre toda la tierra. A ambos. A ambos. Así que no te sientas inferior. Porque el plan de Dios para ti no es que te sientas inferior, tampoco superior, pero no inferior. Tienes las mismas posibilidades, porque así Dios lo ha querido. Así quiere Dios que lo entiendas. Aún en el contexto del pecado en el que vivimos, así quiere Dios que lo entiendas. Seguimos. Número 3. En el capítulo 2, versículo 18, encontramos la siguiente declaración. Después dijo Jehová Dios, Dios ya antes había evaluado toda su creación y vio que todo era bueno. Pero había una cosa que aún en el contexto del mundo perfecto no estaba bien. Y es lo que dice el verso 18. No es bueno. Aquí encontramos la primera cosa que no es buena. En una creación perfecta o casi perfecta, lo único que no es bueno es que el hombre esté solo. Y entonces declara Dios, le haré ayuda idónea para él. Luego se relata que Jehová trajo al hombre todos los animales para que le llamara del nombre que tienen ahora, el nombre que Adán le puso a ellos. Pero dice que mientras Adán interactuaba con los animales en este oficio, dice, el texto concluye
que no se halló ayuda idónea para él. Es decir, él vio que todos los animales tenían su par, su igual, su correspondiente, pero no había entre ellos un correspondiente para él, no había uno igual para él. Él no se halló en medio de los animales su contraparte. No se halló ayuda idónea para él. Ahora, el verso 21 nos relata algo interesante. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué interesante. Así que la compañía, la ayuda idónea para el hombre, Dios la extrajo, Dios la sacó, Dios la creó a partir del mismo hombre. Así que sustancialmente, en esencia, la mujer fue creada del mismo hombre, a partir del hombre. Otro indicador, otro indicio que nos dice, que nos habla claramente de que la mujer estaba destinada a ser al lado del hombre su igual, su igual. Así que, y esto el hombre lo reconoció de inmediato. Ahora, noten que la mujer es sacada de la costilla de Adán, no de sus pies, no de su cabeza. Es para que estuviese en un plano de igualdad. Repito, resalto esto. El mismo hombre así lo reconoció en el verso 23. Cuando Dios se la trae, él exclama: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Así que hasta aquí hemos visto suficiente evidencia bíblica para concluir que el plan de Dios para ti, mujer, es que te relacionaras en un plano de igualdad, de que tú también tienes muchas posibilidades, de que si te lo propones en el nombre de Dios tienes muchas posibilidades. Las mismas posibilidades que tiene el hombre de hoy, que tuvo el hombre de ayer, que tendrá el hombre del futuro, son las mismas posibilidades que tienes tú, porque ese era el plan de Dios. De alguna manera, la sociedad en la que vivimos, en la que nos tocó crecer y en la que nos toca aún vivir, de alguna manera nos ha inyectado y nos bombardea, más bien, con la idea esta de superioridad. Pero estamos equivocados conforme a lo que Dios ya ha establecido. Estamos equivocados. Así que tienes ante ti la oportunidad de crecer. Tienes ante ti la oportunidad de desarrollarte. Tienes ante ti la oportunidad de alcanzar alturas insospechadas, alturas que nunca sospechaste, porque Dios así lo ha determinado, porque Dios así lo ha querido. Al crearte en un plano de igualdad. Sí, a lo largo de la historia la mujer ha sido sufrida, cosificada y qué sé yo cuántas cosas. Pero el Señor te está revelando hoy a través de su palabra de que ya no debe ser más así. Es importante esto. Ahora bien, es importante que nosotros resaltemos, hablemos un poquito eso de ayuda idónea, aunque no estamos hablando ahora de matrimonio, estamos hablando pero para remarcar un poquito algo aún más. Cuando hablamos de ayuda idónea, algunos pueden pensar que el término ayuda, bueno, es una ayuda. Por tanto, como es una ayuda, como que da a entender que es inferior. Pero no. Porque la palabra ayuda también se le aplica a Dios. El verbo en hebreo eser, que aparece allí como ayuda, no solamente se le aplica al ser humano, sino que de las 27 veces que aparece aquí, 17 de esas veces se aplica a Dios, a un superior, incluso a Dios. Así que cuando Dios nos ayuda, no es porque Dios sea inferior a nosotros. De manera que otro indicador más. Cuando Dios llama a la mujer ayuda idónea del hombre, la está llamando como su contraparte, como su igual, como llamada a beneficiarlo a él tanto como él puede beneficiarlo. Así que sí, es importante. No estoy hablando de matrimonio aquí, estoy hablando de qué era lo que Dios se proponía.
con la mujer a lo largo de la historia, al partir de haberla de su creación. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que tener eso claro en nuestra mente. Ahora bien, el pecado ha impactado esta relación de igualdad que Dios se proponía con el hombre. La ha impactado seriamente. En el capítulo 3 de Génesis vemos evidencia de esto. Capítulo 3 de Génesis, versículo 16, dice lo siguiente. ¿Qué pasó después del pecado? ¿Cómo afectó el pecado este plan original de Dios, de que el hombre y la mujer se desarrollaran, crecieran, se relacionaran en un plano de igualdad sin ese complejo de superioridad o de inferioridad? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor dará salud tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí está hablando Dios, pero no podemos entender eso en un sentido prescriptivo, sino más bien descriptivo. Dios no está cambiando de plan aquí. Lo que Dios está haciendo aquí es anticipando lo que va a ocurrir como consecuencia del pecado. Ahora, como consecuencia del pecado, el hombre, tanto el hombre como la mujer, han dejado de lado a Dios como el centro de sus vidas y se han entronizado ellos mismos en su corazón. De manera que ahora el pecado ha introducido un elemento extraño en la relación entre ellos. ¿Cuál es ese elemento? Ha introducido en ellos el deseo de superioridad. Ha introducido en ellos el deseo de dominar al otro. Tanto el hombre como la mujer, ambos, como resultado del pecado y del egoísmo que trajo como consecuencia, quieren dominar al otro, tener supremacía sobre el otro. Ahora, Dios está diciendo aquí que como consecuencia el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Ahora bien, yo quiero en esta noche leer una cita que leí la vez pasada. Quiero leerla de nuevo para resaltar algunas cosas, para que veamos que el plan de Dios no cambia, no ha cambiado. ¿Qué era lo que Dios se proponía cuando dice aquí que Él se enseñoreará de ti? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué se introduce este elemento que no es compatible con el plan original de Dios? Ahora, noten lo que dice aquí la escritora norteamericana Ellen White en uno de sus libros. Dice, en la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Está hablando de Eva. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno al otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, habría resultado en una bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Así que el sufrimiento que la mujer ha padecido a lo largo de la historia como consecuencia de la superioridad del hombre no tiene que ver con Dios. No es Dios el culpable de esto. Dios no prescribió esto, sino que ha sido resultado de que el hombre ha entendido mal la superioridad que Dios le concedió. Lo ha entendido mal, lo ha entendido en forma distorsionada. Entonces, eso es para que nosotros veamos que todo este asunto de superioridad versus inferioridad ha sido producto de malas decisiones humanas, no del plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo que tú tengas las mismas oportunidades de crecer,
de tener un propósito en esta vida, de avanzar. Es importante que entiendas esto. Así que después de la entrada del pecado, en el marco de toda la historia bíblica, encontramos que la mujer, dependiendo de el ambiente sociocultural en el que vivió y dependiendo la época en la que vivió, en general, su rol se limitó, no se limitó, sino que se centró. Se centró, más no se limitó a ser madre y a ser esposa. Ahora, cuando digo que no se limitó a eso, a los deberes del hogar durante mucho tiempo, estoy diciendo que también tuvo otras libertades, dependiendo de la época y el ambiente, contexto sociocultural en lo que vivió. Tuvo otras libertades, pero siempre, en todas esas generaciones pasadas, en el marco de la historia bíblica, vivió en subordinación al hombre. El hombre era la autoridad suprema. El hombre prácticamente, en esas culturas antiguas, el hombre era el dueño de la mujer. La mujer encontraba su identidad al lado del hombre y al tener hijos para el hombre, hacía que fuese realmente parte de la familia del hombre. Así que esa fue la suerte de la mujer por mucho tiempo. Sin embargo, encontramos en la historia bíblica que Dios siempre se preocupó por salvaguardar la dignidad de la mujer. A pesar de todos los errores que la humanidad y que los hombres y que la sociedad machista ha cometido, Dios siempre ha procurado, en la medida de lo posible, de salvaguardar, repito, la dignidad de la mujer. Y a través de su pueblo, a través de las leyes que le dio para regir y salvaguardar esto, la integridad moral y física del hombre, de la mujer, Dios se proponía que todos los pueblos entendiesen esto, la dignidad que tenía la mujer de acuerdo a su plan original. Así que es importante que, a pesar de todas estas situaciones difíciles, de el espíritu machista que ha dominado la historia, especialmente aquí la historia bíblica, encontramos que hubieron excepciones, o hubo excepciones importantes. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la historia de mujeres que destacaron y que son un ejemplo para las mujeres de todos los tiempos. Porque eso es lo que dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a la palabra de Dios. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tu mujer tengas esperanza. Así que en la historia, a pesar de la situación difícil imperante en cada época, hubo mujeres que se destacaron. Por ejemplo, tenemos el caso de la reina Esther, de aquella mujer hebrea, judía, que vivía en un país extranjero. Allí la vemos participando prácticamente en lo que podríamos decir un concurso de belleza. Dios puso gracia en ella y llegó a ser reina de aquel país. En un momento difícil para su propio pueblo que también estaba allí, ella valientemente arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Y hoy en día su historia está registrada para conocimiento de todas las generaciones. Una mujer destacándose en medio de circunstancias difíciles que le tocó vivir. Por otro lado tenemos a Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos. Una mujer estéril en aquellos tiempos era una mujer sin identidad prácticamente. Y Ana estaba afligida por esta situación, pero dice la escritura que oró a Dios, Dios le respondió y como resultado nace su hijo Samuel. Y el nacimiento de ese muchacho, para que ustedes vean, queridas damas, lo que ocurre en la vida cotidiana puede tener repercusiones más amplias, porque ese niño que nació como resultado de un milagro fue un niño que le dio un giro a la historia de su tiempo, a la historia de su pueblo, allí en su tiempo. Marcó el inicio de una nueva era, el nacimiento de ese muchacho. Así que
Las mujeres también como madres pueden destacarse al formar hijos para la historia. Tenemos el caso de Débora, en un tiempo en donde no había rey, no había líder militar que sacara al pueblo a la guerra contra los enemigos. Esta mujer se destaca como jueza, como profetisa, como líder militar. Organiza el ejército y dice, vamos adelante. Desafiando todas las circunstancias imperantes, ella decidió sobresalir cuando ningún hombre en su época se atrevió a tomar el liderazgo. Ella dijo, vamos allá. Es un ejemplo para la mujer de todos los tiempos, para ti, mujer de hoy también, del pleno siglo XXI. Y tenemos por último a María también, aquella mujer humilde, sencilla, a quien Dios escogió para que diese a luz a Jesús, quien dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Así que estos son ejemplos que nos enseñan lecciones de inestimable valor para ti, mujer. Número uno, todas estas mujeres vivieron en circunstancias difíciles, como tú también hoy vives tal vez en circunstancias difíciles, que tal vez sientes que te oprimen y que no te permiten avanzar. Todas estas mujeres que mencioné vivieron sus circunstancias difíciles, pero ¿qué hicieron ellas? Fueron valientes, como también tú debes serlo hoy. Debes ser valiente. Número tres, estas mujeres tomaron decisiones importantes cuando se ameritaba hacerlo. Se atrevieron a tomar decisiones importantes, decisiones que cambiaron su propia historia, decisiones que repercutieron incluso en la historia de su pueblo, decisiones importantes. Mujeres también que le enseña a la mujer de hoy a asumir posición de liderazgo cuando incluso hay situaciones en las que el mismo hombre agacha la cabeza. Así que Dios le ha dado esa oportunidad también en el marco de la igualdad. La mujer es capaz también de acuerdo al poder de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Así que es importante que entiendas esto. Esas son algunas de las características de una mujer con propósito. Saber tomar decisiones, desafiar el status quo de la época y decir, no, yo también puedo, y tomar decisiones. Ahora bien, quiero ir finalizando porque quiero ser prestigioso en el uso del tiempo. Quiero ir finalizando yendo allí al libro de Proverbios, y las damas que están allí escuchando, no sé si también hay un caballero, pero bueno, este programa está destinado a las damas. Si tienen Biblia, si tienen la posibilidad de leer, vamos a Proverbios capítulo 31, los versículos desde el 10 hasta el 31. Yo no voy a leer todos esos textos. Estoy dando la cita, usted tal vez puede leerla en su casa, tranquilo, pero solamente quiero resaltar algunas lecciones importantes que allí aparecen. Allí tiene el título, en mi Biblia aparece como la mujer virtuosa. De hecho, así comienza el pasaje bíblico. Mujer virtuosa. Verso 31, mujer virtuosa. Y la interrogante que allí se plantea es, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Noten esto, mujer virtuosa. Literalmente se puede traducir como mujer de poder. Una mujer virtuosa es una mujer de poder. Una mujer virtuosa es una mujer que ofrece al mundo un ejemplo ideal de poder, de prestigio. Así que aquí en este pasaje se nos está brindando un modelo ideal, un modelo de la mujer ideal. Lo que quiere decir que tal vez la mujer que se describe aquí no existe. Se está dando como un modelo para que la mujer de todos los tiempos observe ese modelo e intente cada día llegar a reflejar en su propia vida
ese modelo. Ese es el sentido de esto aquí. Ahora, noten, por eso es que establece, pregunta, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como una pregunta retórica. Y la respuesta que está buscando es nadie. Es de un valor inestimable. ¿Dónde se puede encontrar una mujer con las características que se describen en estos 22 versículos a partir del verso 10? ¿Dónde se encuentra una mujer así? Así que lo primero que se destaca aquí es que esta mujer marca la diferencia. Marca tremendamente la diferencia. ¿Por qué marca la diferencia? Por las características con las que se la describe aquí. Marca tremendamente la diferencia en cualquier ambiente. Marca la diferencia. ¿Por qué? Número uno, es digna de confianza. Léalo en su casa tranquilo para que pueda corroborar lo que estamos diciendo. Cuando usted lee estos versículos, usted se da cuenta que la mujer virtuosa, la mujer de poder, la mujer de prestigio, el modelo de mujer ideal es una mujer digna de confianza. Su marido confía en ella, sus hijos confían en ella. Todo el que entra en contacto con ella confía en ella. Es una mujer de confianza. Así que eso más es el perfil de una mujer con propósito, una mujer virtuosa. Una mujer que está clara con cuáles son sus metas, una mujer que está clara con cuáles son sus objetivos, de por qué está en la vida y tiene un intenso y firme anhelo de proseguir, de avanzar, de alcanzar sus objetivos, de avanzar hacia adelante, cumpliendo con el propósito con el cual ella entiende que está en esta tierra. Así que es importante que la mujer que está allí escuchando entienda estas cosas. Así que la mujer es una mujer que, la mujer virtuosa, una mujer digna de confianza. Por otra parte, es una mujer que aunque su labor se centra especialmente en el contexto familiar, es decir, aunque su objetivo primordial es velar porque su familia, porque su casa, porque sus hijos, porque su esposo estén bien, no se limita a esas actividades, no se limita a eso. Su centro, su propósito más grande es ese, pero no se limita a eso, sino que encontramos en esta descripción de mujer virtuosa a una mujer que manifiesta también cierta independencia porque trabaja hasta fuera del círculo del hogar. Es una mujer de negocios prácticamente. Es una mujer con dotes de administradora, no solamente del hogar, sino de los recursos del hogar. Bueno, es prácticamente lo mismo. El hogar, sus recursos. Es una excelente administradora. Sabe invertir, sabe administrar. Esas son las características, algunas de las características que menciona aquí el texto sobre la mujer virtuosa. Y hay otra cosa importante, y es que es una mujer clara con cuál es su deber y con una voluntad firme de cumplirlo. Una mujer virtuosa. Estoy mencionando algunas cosas. La mujer que es una mujer también que viste con elegancia, que se preocupa por la belleza externa. Sin embargo, aunque entiende que la belleza externa es importante, también entiende que la belleza moral y espiritual es aún más importante y también la cultiva. Así que es una mujer equilibrada prácticamente. Se preocupa por su apariencia física, pero se preocupa aún más por cultivar la belleza interior, la belleza espiritual, por tener esas cualidades morales que la hacen una mujer respetable. Escucha, mujer que estás ahí. Es decir, te está presentando, como dije al principio, el modelo de la mujer ideal para que tú puedas verte allí y tratar de cada día acercarte a ese modelo, cultivar esas características en tu vida. Eso es lo que te hace a ti una mujer de propósito, una mujer virtuosa, ir creciendo en ese sentido. Así que
Por último, los versos 30 y 31, 29, 28 al 31, dice lo siguiente. Estoy en Proverbios 31, 29 al 31. Muchas mujeres han hecho el bien. Oiga esto, mujer. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Está hablando de la mujer virtuosa. O sea que en medio de todas esas mujeres que han hecho el bien, ella se destaca como la mejor. Por eso digo que es el modelo de la mujer ideal. Y dice el verso 30 y 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que la mujer virtuosa está clara, entiende claramente que aunque la belleza física, la gracia física, la hermosura física es importante, ella comprende que es pasajera y que no debe fijarse de manera en extremo en ella, sino que entiende que la más grande belleza de una mujer está en que tema a Jehová. Temer a Jehová. Una mujer con propósito, una mujer virtuosa, una mujer que apunta hacia el ideal de Dios, es una mujer que teme a Dios. Teme a Dios. Y entonces, dice que esa es la que será alabada. Dice el verso 31, ofrecedle el fruto de sus manos y que en la puerta de la ciudad la alaben sus hechos. Así que la mujer, los hijos de la mujer virtuosa, el esposo de la mujer virtuosa, la alaban. Todo el mundo que la ve, la alaba, la felicita, la admira, porque es una mujer que ha ejemplificado en su vida las características que la hacen ser un modelo para la mujer de todos los tiempos. Así que yo te animo a volver sobre esto. Allí en la tranquilidad de tu hogar vuelve a leerlo y pídele al Señor que te ayude cada día a alcanzar ese ideal, que te va a colocar en un sitial alto, respetable, y que te va a permitir lograr grandes cosas. Yo deseo que Dios te siga bendiciendo de manera súper abundante en esta noche. No podemos seguir, el tiempo se nos agotó. Voy a orar por todas las mujeres que están allí escuchándonos. Voy a orar por ellas, si me lo permiten. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar para que el Señor les permita, les dé fuerza para alcanzar ese modelo que hemos descrito aquí en su palabra. Querido Dios y eterno Padre, gracias te damos. Gracias porque en tu palabra tú nos alumbras y nos dice cuál es el camino que debemos seguir. Oh Señor, en esta noche hemos descrito cuáles son las oportunidades que tú le das a la mujer. Oh Señor, has abierto un amplio campo de oportunidades, le has ofrecido un modelo a seguir. Señor, solamente falta en ellas la voluntad, el deseo de aspirar a ser lo que tú tienes planeado que ellas sean. Mujeres virtuosas, mujeres de propósito, mujeres que se destaquen en cualquier ambiente sociocultural o político que les toque vivir, mujeres que trasciendan sus circunstancias, mujeres, oh Señor, que desafíen el statu quo, mujeres que se tapen los oídos ante aquel que le diga que no pueden, que sigan adelante con un firme propósito, Señor, y por sobre todo, que sean mujeres que te teman a ti, que confíen en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, oh Dios, nuestras faltas, nuestros pecados. Permítenos, Señor, permítenos andar a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.